Bueno, tenemos ángulos relacionados acá. Ángulos relacionados con los del primer cuadrante, no con alfa, sino con los del primer cuadrante, pi sobre, bueno, no sé, pi sobre 3, pi sobre 4, no sé, veremos, o no, pi sobre 6, ángulos relacionados. Voy a hacer una sola circunferencia trigonométrica, a ver cómo me va, y voy a tratar de reducir al primer cuadrante. Dice seno de menos 3 medios de pi. Negativo, menos un medio. Estoy mirando la primera parte, seno de menos 3 medios de pi. Voy a ver cuál es el menos 3 medios de pi. 0, menos un medio de pi, menos 2 medios de pi, menos 3 medios de pi. Ahí llego. Ese es el menos 3 medios de pi. Entonces, para ir a la tabla de los ángulos más comunes, yo ya puedo empezar diciendo x igual seno de pi sobre 2, que ya sé que va a valer 1, pero si quiere lo hacemos paso a paso, ¿o no? En el segundo paso lo repasamos por el valor numérico. Menos 3 medios de pi equivale a más un medio de pi, o pi sobre 2. Voy a pasar al segundo ángulo, acá. 5 sextos de pi. Voy a agarrar y voy a partir a pi en sextos. Voy a agarrar el ángulo llano y lo voy a partir en 6 partes iguales. Me pide 5 sextos de pi. ¿En qué cuadrante está? Segundo. Segundo, ¿o no? En el segundo cuadrante. El segundo. Entonces voy a usar este mismo radio vector. Tengo un sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos, 6 sextos de un pi, 5 sextos de acá. 5 sextos de pi. Bueno, ¿cómo se reduce de cuadrante? ¿Cómo se reduce al cuadrante primero cuando estoy en el segundo con el suplementario? Trazo una horizontal por ahí, donde vuelve a cortar a la circunferencia trigonométrica, pongo el ángulo relacionado en el primer cuadrante. Vamos acá en verde. Claramente, el ángulo relacionado en el primer cuadrante, ¿cuál es? El ángulo suplementario, ¿no? Entonces, yo tengo acá, originalmente me acaban de dar el ángulo en azul, que sería este, y que es 5 sextos de pi, 5 sextas partes de pi, y el relacionado con él en el primer cuadrante, y por lo tanto la tabla de ángulo inmediato y de memoria que hay que saberse, el pi sobre 6, un sexto o pi sobre 6, ¿no? Ese sí me lo tengo que saber de memoria, es 30 grados, el seno y el coseno me lo tengo que saber de memoria, esos. Entonces ahora cierro los triángulos congruentes de los ángulos relacionados acá y acá, y tengo los dos triangulitos congruentes que ya conocemos nosotros, que son estos dos. ¿Qué me pide del 5 sextos de pi? El coseno. Me piden el coseno de 5 sextos de pi. Entonces proyecto el radio vector unitario del 5 sextos de pi, que es el azul acá, sobre el eje X, porque me piden el coseno. ¿Cómo es con el coseno de pi sobre 6? Igual en módulo, pero 5 sextos de pi, el coseno de pi sobre 6 cambiado de signo. Entonces quedaría menos coseno de pi sobre 6, porque decía más coseno de 5 sextos de pi. Sigamos, vamos al denominador ahora, a ver qué me propone el denominador. El 8 tercio de pi. Ese 8 tercio de pi, 8 dividido 3 es mayor que 6 tercios, o sea, es mayor que 2 pi. Vamos a poner así, tangente de 8 tercios de pi. ¿Es igual a qué? A la tangente de al 8 tercios de pi le resto 2 pi. O sea, le resto una vuelta entera. 2 pi es 6 tercios. Entonces quedaría tangente de 8 tercios menos 6 tercios, 2 tercios de pi. Ese es el ángulo reducido al primer giro. Hay que sacarlo del segundo giro, que es donde está este ángulo. Este ángulo está en el segundo giro. Hay que llevarlo al primer giro, restándole un giro entero. Ahora no está en el primer cuadrante, pero está en el primer giro. Algo es algo, ¿o no? ¿En qué cuadrante está el 2 tercios de pi? Fíjense cómo acá está partido en tercios. ¿Ven? Pi está partido en tercios, en 3 tercios. 1 tercio de pi, 2 tercios de pi, 3 tercios de pi, que es un pi. Bueno, 2 tercios de pi. Ahí está el 2 tercios de pi. Ahí está el ángulo original, tangente 2 tercios de pi. ¿Cómo reduzco al primer cuadrante? De nuevo, cuando me cae en el segundo cuadrante, reduzco al primer cuadrante con la misma técnica de recién, o sea, con el ángulo suplementario. El suplementario es este ahí, de nuevo está en verde el suplementario. Y cambia, ¿qué me piden del 8 tercios de pi? La tangente, o sea, el seno y el coseno. Tangente de 2 tercios de pi es igual a seno sobre coseno de 2 tercios de pi. Seno sobre coseno de 2 tercios de pi. ¿Ven cómo son las mismas fórmulas de reducción
a los ángulos relacionados, pero relacionándolo con el primer cuadrante, o reduciéndolo del segundo giro al primer giro y después al primer cuadrante. O sea, no son cosas difíciles, pero hay que saberlas. Tengo que relacionar esto con los ángulos más comunes, porque esto lo voy a sacar sin calculadora y solamente con recordar la tabla esa famosa de los ángulos más comunes. Esto va a ser igual a ¿qué? Voy a ver si hago los triangulitos congruentes que demuestran la relación que hay entre, en este caso, el coseno del ángulo del segundo es el coseno del primero cambiado de signo, y la otra flecha que hay que hacer, también la voy a hacer acá en verde, es el seno de los dos, que es el mismo, como se observa ahí. Este es el pi sobre 3, o sea, el 1/3 de pi. El azul es el 2/3 de pi, que es el original. Bueno, seno de 2/3 de pi es la proyección del 2/3 de pi sobre el eje Y. Ahí se ve que es igual al seno de pi sobre 3. Entonces acá va seno de pi sobre 3. Después esto de memoria, hay que saber lo que vale el seno de pi sobre 3. Coseno de 2/3 de pi coseno es igual al coseno de pi sobre 3 cambiado de signo, menos coseno de pi sobre 3. Bueno, eso es lo que va acá abajo. Eso es lo que va acá. Esa es la tangente de 8/3 de pi. Más cotangente de menos 5/4 de pi. Ahora a pi la voy a partir en cuartos. Menos 5/4. Cada porción de esto es un cuarto. 2/4, 3/4, 4/4 de pi, que es un pi. Bueno, pero esto es negativo. Menos 5/4. Arranco negativamente. Menos 1/4. Menos 2/4. Menos 3/4. Menos 4/4. Menos 5/4. ¿Dónde cae? De nuevo en el segundo cuadrante. O no, toda la misma tipo de reducciones vamos a tener que hacer. Acá está el radio vector unitario del ángulo que me han dado, que es el menos 5/4 de pi. Cotangente de menos 5/4 de pi es igual. Empecemos con el ángulo. El menos, si lo querés hacer, digamos, analíticamente, al menos 5/4 de pi le tenés que, como es negativo, si le sumás una vuelta, eso sería igual a la cotangente de menos 5/4 de pi más 2pi. Agarro la calculadora, si hago menos 5/4, o lo hago a mano, ¿cierto? Menos 5/4, más 2, sumo la pi con la pi, más 2, va a dar 3/4 de pi. O sea, esto analíticamente, si no querés graficarlo, lo mismo lo sacás como cotangente de 3/4 de pi. Y está bien, porque el 3/4 de pi es lo que pueden ver acá de la gráfica. Sería 3/4 de pi, ¿ven? 1/4, 2/4, 3/4 de pi. Ese es el ángulo original. Cotangente es coseno sobre seno, al revés de la tangente. Coseno sobre seno del ángulo 3/4 de pi, que está, ahí lo reduje al primer giro, estaba en el giro anterior al primero, lo reduje al primer giro, pero todavía no al primer cuadrante. Ahora sí, lo voy a reducir al primer cuadrante. Lo tengo que reducir al primer cuadrante con el ángulo que es el suplementario, porque al estar en el segundo, se reduce al primero siempre con el suplementario. Eso de memoria, ¿eh? Apréndanselo. Ahí está el suplementario, que en este caso es pi sobre 4. Lo que le falta al azul para llegar a pi, 1/4 de pi, pi sobre 4. El azul es 3/4 de pi. Y se va a demostrar que los cosenos son opuestos y los senos son iguales. Entonces, los cosenos son opuestos, esto es menos coseno de pi sobre 4. Voy al ángulo del primer cuadrante, que es la tabla de los ángulos más comunes que la tengo que saber de memoria. El coseno cambia de signo. Coseno de 3/4 de pi es menos coseno de 1/4 de pi. El seno es igual, porque es la proyección sobre el eje Y, es el seno de 1/4 de pi. O sea, el seno de pi sobre 4. Era más la cotangente, ahí está. Ahora se aplica la fórmula de memoria y matemática, ¿o no? Seno de pi sobre 2 vale 1. Lo podemos ver en la circunferencia trigonométrica también. El coseno de pi sobre 6 es 30. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, dividido. El seno de pi sobre 3 es 60. Seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Dividido el coseno dividido. Lo voy a poner como por y lo doy vuelta al coseno de pi sobre 3. Por, y le pongo el menos adelante, ya, y operé los signos acá, más por menos, en esta fracción, queda menos. El seno de pi sobre 3 y el coseno de 60 es 1/2. Dividido 1/2 es por 2. Más. Bueno, más menos va a quedar, porque más menos, acá menos más, va a quedar menos. Así que borro ese más de ahí. Menos. Y luego acá tengo coseno de pi sobre 4, raíz de 2 sobre 2. Seno de pi sobre 4, raíz de 2 sobre 2. Recuerden que el seno y el coseno de 45 son iguales. Bueno, esto daría 1. Esto solo daría 1, simplificando. Arriba queda 1 menos raíz de 3 sobre 2, y abajo se va el 2 con el 2. Y quedaría
menos raíz de 3 menos 1. Para que me dé exactamente igual como está en el apunte mío, que no es tan importante tampoco, porque bueno, no sé, depende, si hay múltiple choice, sí, sería importante saber hacerlo, si hubiera opción múltiple, pero si no, no sé. Bueno, acá voy a poner raíz de 3 más 1 en el denominador, y todo con un menos adelante, que es lo mismo que menos raíz de 3 menos 1, como ya sabemos. Sacar factor común menos 1 significa eso. Así me queda raíz de 3 más 1 que veo en el denominador de la guía mía. Y acá voy a hacer lo mismo, para poniendo el binomio al revés, voy a sacar este menos del factor común, para que quede raíz de 3 sobre 2 menos 1, y eso sería menos raíz de 3 sobre 2, ahí está el menos raíz de 3 sobre 2, menos menos 1, ahí está el menos menos 1, que sería el más 1. Es lo mismo. Si hiciera esto, después se cancelaría el menos con el menos, porque es como un menos 1 que está multiplicando ahí al numerador y al denominador, se puede hacer eso, ¿o no? Y ahora para que termine de dar lo que está ahí, voy a borrar ese menos, bueno, el menos se fue con el menos, me mando otro artificio más. Así se parece más a la opción múltiple, supongamos que yo tengo opciones múltiples. Pongo por 2 acá, ¿vieron que hay un 2 allá abajo? Bueno, y pongo por 2 allá arriba, un artificio más, para que se parezca a la solución mía. Que de última no es la mejor porque no está racionalizado, como bien me dijo Matías, el denominador. Y entonces ahora esto quedaría, haciendo la distributiva arriba, tendría que hacer esto por esto más esto por esto, va a quedar raíz de 3, porque el 2 se va con el 2, menos 2, 2 por 1, y abajo quedaría lo mismo que está ahí. 2 por raíz de 3 más 1. Así que si te hubieras opciones múltiples y te apareciera esto, y vos lo sacaste de un poquito parecido, pero no igual, y bueno, eso te tiene que dar maña al alumno, para poder manipular una expresión y ver que ha sacado la correcta. A ver si después hay otra que dice ninguna es correcta, y el alumno dice, no me dio nada, ninguna es correcta, le marca, y es. Y ahí termina el ejercicio. Aunque en realidad habría que haber racionalizado el denominador. Voy a racionalizar el denominador, ya que estamos. Para racionalizar el denominador hay que multiplicar y dividir por el binomio conjugado y racional conjugado del denominador. Y le voy a mandar el artificio, que es el tercer caso de racionalización de denominadores, donde hay que racionalizar un binomio con una raíz cuadrada. Se multiplica y se divide por el binomio irracional conjugado. O sea, raíz de 3 menos 1, raíz de 3 menos 1. El 2 de acá no importa. Es solamente eso. Y va a quedar. Voy a hacer la distributiva arriba, a ver cómo me va. Raíz de 3 por raíz de 3, 3. Raíz de 3 por menos 1, menos raíz de 3. Menos 2 raíz de 3. Menos 2 por menos 1, más 2. Ese es el numerador. Y el denominador queda 2 por, y voy a multiplicar los dos binomios, ¿o no? Bueno, si hago la distributiva, puedo aplicar diferencia de cuadrado también, pero hagamos la distributiva. Raíz de 3 por raíz de 3, 3. Raíz de 3 por menos 1, menos raíz de 3. Más 1 por más raíz de 3, más raíz de 3. Y más 1 por menos 1, menos 1. Y esto es igual. Acá se me va a cancelar el menos raíz de 3 con el más raíz de 3, en el denominador. Y se van a ir los radicales del denominador. Y en el numerador sumo los números racionales, 3 más 2, 5, en este caso entero, 5, y sumo los irracionales por su parte, ¿o no? Menos 1 raíz de 3, menos 2 raíz de 3, menos 3 raíz de 3. Eso ya lo ven en la primera unidad de matemática, hay que saber operar con los números irracionales y toda la historieta. Y en el denominador tengo un 2 y un paréntesis que vale 3 menos 1, 2. O sea, tengo un 4. Así que esta sería la expresión mejor todavía. 5 menos 3 raíz de 3, todo dividido 4. Esa sería una más elegante respuesta